¿Cómo les va, gente querida? Espero que muy bien. Les hago este video para mostrarles un combo de llaves que compré completamente oxidado y arruinado. La verdad, eh, la ansiedad por restaurar estas llaves me impidió recordar sacarle algunas fotos de cómo llegaron. Estas llaves, si las hubiesen visto, tenían entre 2 y 3 milímetros de óxido. Fueron horas y horas de espátula, lija, alguna virulena finita, y bueno. Pero como siempre dije, en otras cosas debo ser un desastre, pero para las herramientas tengo muy buen ojo. Mediante calibre logré corroborar que las llaves están en perfecta medida, así que bueno, fue una buena compra. La señora las tenía en una caja de herramientas olvidada en el fondo, cosa que nunca le dio bolilla, y se le llenó de agua. Y bueno, se estropearon, se arrumbraron, pero bueno, cayeron en manos que las quieren recuperar. Y bueno, no sé si les voy a dar utilidad, porque tengo mis herramientas personales, pero tengo la intención de hacer un tablero de llaves recuperadas. Así que bueno, la idea ahora es darle una cromadita o comprar un aerosol y dar una pintadita con cromo. Hay unas de la calidad Inafor, que la verdad yo amo mucho esa calidad porque hice todo el industrial con Inafor y con Raselli. Nada más que bueno, las llaves del colegio eran viejísimas y estaban zafadas y demás, pero muy buenas herramientas. La verdad fue una linda compra. Eh, Lamento, como dije antes, no haberle sacado fotos de cómo llegaron. Son en pulgadas, y como también dije antes, mediante el calibre pude corroborar que la medida está exacta, o sea, eran de alguien que las tenía como hobbyista, no las usaba profesionalmente, ni las forzaba, ni nada. Así que bueno, contento, y este es mi pasatiempo cuando termino mi día de trabajo. Les mando un saludo.